continuación nos va a transmitir unas palabras el alcalde de Cuacos de Leche. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tras la magnífica presentación de un excelso orador como es Fernando, pues me quedo un poco así, y además que hoy no me he preparado nada, pues tengo que improvisar como el acto, o sea, que es un auténtico crack del tema, un Cicerón de la actualidad. A ver, voy también a hacer un poco de copia y pega de lo que solía hacer hace ya unos años. Hoy sí es una celebración especial, hoy es el Día del Carmen, felicidades a todas las Carmen, 16 de julio, bueno, es la advocación del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, ¿vale? Entonces, yo creo que es la madre, por antonomasia, ¿no? La Stella Maris de los marineros, la patrona de la gente del mar, y seguro que a Rubén pues, le encantaría que su madre estuviera aquí hoy, disfrutando con lo que su hijo hace y lo que ha hecho de un negocio familiar, pero que ahí sigue y cada día más y mejor. Entonces, pues un recuerdo para tía María, que, bueno, que ya pues, tiene su edad y la pobre no está en condiciones, pero en este día yo creo que es lo mejor. Por eso abro mi breve intervención. Prometo que iba a ser breve, más que nada porque no me la he preparado. Entonces hoy va a ser breve. Bienvenida calurosa, ya está calurosa, a vuestra casa, a todos, a compañeros alcaldes, a representantes de la Junta, a Fernando, por supuesto, a Juan, bueno, a todos, ¿no? A Luismi, a todo el mundo, a todos los que estáis aquí, a los representantes de las empresas fabricantes de pimentón de Cuacos, 5 fábricas en plena ebullición y efervescencia, que por volumen y calidad pues son únicas, que voy a decir yo, ¿no? Pero es verdad, son datos reales y objetivos que ahí están. Y muchas gracias por haber hecho tanto por Cuacos durante todos estos años con la riqueza que habéis generado. Y luego, pues, en torno al pimentón, ¿qué se va a decir? Porque es que ya Fernando también lo ha dicho todo, ¿no? Bueno, aquí estamos en el sitio donde, bueno, a ver, Guadalupe, Yuste, ¿vale? Bueno, se fabricaban ya un pimentón, eso es verdad, ¿no? Es también un dato cierto, pero bueno, no vamos a entrar en disputa, pero bueno, aquí se empezó a fabricar un rudimentario pimentón con aquellos pimientos, semillas que trajeron de América y bueno, aquí se empieza a hacer junto con Guadalupe, ¿no? Y ya está, eso es verdad, o sea que es historia, el pimentón es riqueza también, es trabajo para los agricultores. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero bueno, luego estamos, que no lo olvidemos nunca, denominación de origen, es calidad alimentaria, es trazabilidad, es todo lo que sabéis y más, con los requisitos, claro, que hay que cumplir para que el pimentón de la Vera siga siendo único en el mundo y lo veis en cualquier sitio, o sea, que yo que soy funcionario de correos, pues sé dónde se mandan los paquetes, ¿verdad? Los fabricantes, por lo menos antes. Ahora llevo unos cuantos años en excedencia y no sé bien, pero imagino que más o menos funcionaré. O sea, pimentón que llega a Nueva Zelanda, a Japón, a Estados Unidos, viene de América, pero Estados Unidos, creéis que, bueno, el pimentón sí, pero es más abajo, ¿vale? En México, es la América, como ha dicho también Fernando, pues es Iberoamérica. Bueno, Estados Unidos se produce también, por supuesto, ahí está presente en la cocina. Asombroso con esa leche frita con pimentón, pero no, en fin, no me he quedado alucinado, pero con pimentón, ya sabemos de las perrunillas también, o sea que el pimentón lo echamos en todo. Y aún tiene mercado, porque en Badajoz las migas son blancas, entonces todavía yo creo que tiene amplitud, ¿no? Y por ahí en Castilla-La Mancha pues también, entonces yo creo que aún hay mercado para vender aún más pimentón.
dentro de nuestro territorio. Bueno, que os voy a contar, ¿no? También de que el pimentón pues, tiene sus propiedades, es antioxidante, es analgésico, el picante, cuidado, el estómago luego sufre, con la capsaicina, ¿no? Y tal. Bueno, que estoy encantado de estar en un acto que yo considero cultural, pero también es mucho más que un evento cultural, es un encuentro de amigos, de representantes de todas las instituciones y un encuentro familiar, como he dicho al principio de mi intervención, que es lo que intento siempre, hablar con naturalidad y llegar al corazón. Es lo más importante y estoy seguro que Rubén eso le ha gustado, estoy segurísimo que me recordará siempre. No, es verdad, porque las madres son únicas y es lo que hay. Y ya está, que no os digo más, que muchas gracias por estar en mi pueblo.